La Revolución Mexicana fue el resultado de una serie de exigencias sociales que no podían postergarse y por las que grupos y caudillos en varios puntos del país lucharon a partir de 1910. En cumplimiento a esas exigencias, se redactó la Constitución de 1917, que en su artículo 3 establecía la educación de forma gratuita, obligatoria y laica. Esta es la historia de las diferentes experiencias y modelos implementados para consolidar ese objetivo durante la época postrevolucionaria, un periodo fundamental para la formación del México moderno. Una vez promulgada la Constitución de 1917, el presidente Carranza emitió leyes y decretos para reestructurar el sistema educativo. Desmanteló la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para que sus funciones quedaran a cargo de los ayuntamientos y gobiernos estatales. Como gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza había tenido la experiencia de que la educación funcionaba muy bien en manos de los ayuntamientos y pues apoyó esta moción, ¿no? Esto causó un desastre, por lo menos en el Distrito Federal, porque las escuelas fueron incapaces de sufragar los gastos, porque muchas escuelas cerraron, a los maestros no se les pagaban, hubo una gran huelga de maestros, en fin, esto fue en el Distrito Federal. Hubo otros estados donde la educación funcionó pues de otra manera, ¿no? Fue una medida que tuvo repercusiones negativas y tuvo buenos efectos. Esto obviamente obedecía a un nuevo proyecto de nación, porque hasta la Revolución Mexicana México no había tenido la posibilidad de organizarse como para repensar y replantear cuáles serían las directrices para una nación, pues por lo menos un poco más moderna que la que había construido el Porfiriato. Para esto hay que tener en cuenta que la población mexicana a lo largo del siglo XIX pues una población rural, una población con niveles de analfabetismo muy altos, superiores al 80%. Carranza también desvinculó la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional y para darle un carácter menos elitista y abrirle a un mayor número de estudiantes, limitó sus actividades culturales. Intenta ser una universidad más práctica, no una universidad con un carácter tan humanista como era la de Justo Sierra. Incluso carreras como ingeniería, por ejemplo, incorporan estudios petroleros, en fin, este tipo de cosas. Se abre una escuela de odontología, se abre la escuela de ciencias químicas, en fin, se trata de hacer una educación más práctica y que llegue a un mayor número. Venustiano Carranza fue asesinado en mayo de 1920. El presidente interino, Adolfo de la Huerta, nombró a José Vasconcelos rector de la Universidad Nacional de México, quien restituyó funciones y dependencias, reincorporó a la Escuela Nacional Preparatoria y acuñó el lema "Por mi raza hablará el espíritu". En octubre de 1920, Vasconcelos publicó su proyecto de ley para la creación de la Secretaría de Educación Pública. La propuesta fue aprobada por el Congreso un año después, y él mismo quedó al frente de la recién creada institución. Con esta secretaría sí se inicia un proyecto mucho más sólido, más viable. Se empiezan a canalizar recursos cada vez mayores y a cuya iniciativa se deben acciones de la importancia de la cruzada por la alfabetización, en virtud de la cual, que era otra de las lagunas enormes del proyecto educativo, se fueron a preparar maestros para atender a una enorme masa que estaba carente de educación y que no tenían un magisterio preparado para ello.
a estos alfabetizadores, a los maestros que voluntariamente salían a buscar a quién alfabetizar, digamos, por un gran temor que había a todo aquello que sonara como una acción federal. Se tenía el recuerdo todavía y bueno, en muchas comunidades, en muchos pueblos aislados, digamos, a lo mejor ni siquiera había llegado la noticia de que ya no había revolución, de que ya no había grupos levantados en armas, de que ya no estaba el gobierno haciendo la leva, que era uno de los grandes temores en el campo, ¿no? Había una gran desconfianza, un gran temor de todo lo que sonara a federal y bueno, no entendían en muchas comunidades, entre muchos grupos, no entendían de qué se trataba esta campaña alfabetizadora y cuando sí lograban los maestros convencer a los grupos de alfabetizarlos, las dificultades eran muchas, ¿no? Los campesinos pues tenían trabajo todo el día, en la noche cuando tenían tiempo para asistir a estas reuniones alfabetizadoras, bueno, no había luz, tenían que improvisar con lámparas de petróleo, con velas, ya estaban muy cansados, en fin, era difícil acceder a los lugares de alfabetización. Yo podría decir que realmente llegaron poco las campañas, como campaña alfabetizadora. La escuela rural, la casa del pueblo, todo esto sí se expandió más, pero ya como campaña, bueno, el resultado incluso fue muy pobre, ¿no? La visión educadora de Vasconcelos provenía de experiencias personales, de su participación en el Ateneo de la Juventud y sus lecturas de los clásicos griegos, las ideas filosóficas de Friedrich Nietzsche y las políticas de Máximo Gorki, entre otros pensadores. Los talleres gráficos de La Nación pasaron a depender de la SEP y se publicaron obras fundamentales de la literatura universal, además de libros técnicos que servirían de apoyo a los docentes. Vasconcelos también impulsó una política cultural que incluía la música, el teatro y la pintura. Invitó a Roberto Montenegro, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlotte, José Chávez Morado y varios artistas más para que pintaran sobre los muros del recién inaugurado edificio de la SEP y los de la Escuela Nacional Preparatoria. La prensa de la época, cuando se acercó un periodista a hablar con uno de los diputados del Congreso que aprobó en lo general y en lo particular la creación de la Secretaría de Educación Pública y preguntó que qué se podía esperar para las poblaciones indígenas de nuestro país a partir de la creación de la SEP. Y este funcionario contestó, casi literalmente lo voy a citar, pues ahora sí nuestras poblaciones aborígenes podrán finalmente incorporarse a la cultura. Esto me parece muy interesante porque evidencia el hecho de que el proyecto educativo de la Revolución fue un proyecto que no tomó en consideración las enormes diferencias étnicas, regionales y sociales que hay en México y se trató de amalgamar bajo un solo criterio y bajo una sola estrategia, algo que ha resultado, hasta la fecha, imposible. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles entre 1924 y 1928, se modificó la política educativa y en las escuelas primarias se aumentaron las actividades manuales y corporales. La nueva pedagogía impulsó el ideal callista de unir el estudio y el trabajo. El niño debería aprender haciendo, mediante labores en el taller, el campo o la parcela. El gobierno de Calles preservó muchas de las cosas que hizo Vasconcelos, incluso varias de las obras clásicas todavía no estaban editadas, estaban en prensa o estaban programadas y salieron durante el primer año del gobierno de Calles. Pero fundamentalmente la labor editorial de Calles sí dio un gran sesgo y tuvo un carácter eminentemente popular. Sí, lo que publicó Calles fundamentalmente fueron folletos instructivos para la población, para los trabajadores. Desde un principio, Calles dijo que la preocupación de su gobierno iban a ser las masas campesinas y rurales, ¿no? Bueno, el mundo rural. Tenía la preocupación de hacer de México un país económicamente independiente que se parara en sus propios pies para contrarrestar pues, el efecto de Estados Unidos. Entonces, su gran preocupación fue formar a los campesinos. Entonces echó a andar estas escuelas, las escuelas centrales agrícolas, impulsó la escuela rural. Todo lo que había comenzado Vasconcelos en realidad continúa, aun cuando con un sesgo pues mucho más práctico, con una orientación diferente,
de todas maneras se amplía esta obra de educación rural. Durante el gobierno de Calles, también se le dio seguimiento a la salud psíquica de los alumnos. Se alentaron los experimentos psicológicos para probar la inteligencia de los indígenas y se creó la Casa del Estudiante Indígena. La secundaria y las escuelas técnicas se convirtieron en una alternativa para los alumnos que concluían la primaria. En 1929, la Universidad Nacional obtuvo el Estatuto de Autonomía y quedó establecida como Universidad Nacional Autónoma de México. Al comenzar la década de los años 30, se agudizaron las polémicas en torno al socialismo, en pro o en contra. Durante la gestión del presidente Abelardo Rodríguez, cuando Narciso Bassols fue secretario de Educación, hubo manifestaciones públicas que pugnaban por reformar la enseñanza laica y darle un sentido socialista, particularmente durante la segunda convención ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, realizada en diciembre de 1933. Evidentemente, este concepto de socialismo era un concepto muy ambiguo, bastante impreciso y, en mi opinión, pues con poca sustancia de socialismo real. Pero claramente tenía un sentido progresista, tenía un sentido profundamente laico y hablaba en el nuevo texto de una educación apta para la comprensión racional del universo y de la sociedad. Y esto me parece que también es muy significativo porque pone en claro un concepto que de alguna manera era también un concepto dogmático. La educación en México, no la posrevolucionaria, sino desde 400 años antes, ha sido una educación que ha tenido como sustento una visión dogmática de la realidad. Es decir, se trata de una educación que es una educación en muchos sentidos metafísica, libresca, repetitiva y que apela a la participación del educando en términos de desarrollar sus capacidades mnemotécnicas, en mucha más medida que sus capacidades creativas y que sus capacidades de abstracción. Cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia en 1934, los proyectos culturales dieron un viraje al creciente radicalismo que vivía el mundo occidental. El marxismo soviético estaba dividido entre el comunismo de Stalin y el de León Trotsky, que, perseguido, se refugió en México en 1937, gracias a las gestiones del pintor Diego Rivera, quien logró que el presidente Cárdenas le diera asilo político. Al mismo tiempo, la Iglesia conminaba a todos los católicos para que impidieran por cualquier medio que se estableciera y difundiera la enseñanza socialista. Lo que yo le puedo decir es que eso no lo podría yo decir como un logro de Cárdenas. Al contrario, yo creo que el logro que hizo Cárdenas es multiplicar las escuelas en el campo. En toda esa escuela rural que vemos todavía algunos edificios por todo México, fue idea de él. Realmente Cárdenas se ocupó mucho del campo, que era tan importante porque México entonces era un país rural. Los planes de estudio en las escuelas normales y regionales incluían el socialismo científico y la historia del movimiento obrero. En las primarias y secundarias, los programas seguían el modelo de la Unión Soviética y se buscaba el contacto de los estudiantes con los centros de trabajo y organizaciones obreras para darle a conocer a los jóvenes los esfuerzos nacionalistas del gobierno. Con la creación en 1936 del Instituto Politécnico Nacional para la formación de profesionistas en carreras vinculadas sobre todo a la tecnología y la ciencia, Cárdenas le dio un impulso decisivo a la educación media y media superior. A mí me parece que la creación del Instituto Politécnico Nacional fue de la mayor importancia en el sentido de que abrió un espacio alternativo al de la Universidad Nacional, que es la otra gran institución educativa de México, y digamos tenía ciertas características específicas que siguen siendo la marca hasta el momento actual, que es una educación, como su nombre lo indica, Instituto Politécnico Nacional, que es nacional en primer lugar y está enfocado, digamos, a una educación de alto nivel, pero con orientación técnica.
Es un proyecto que nace dentro de un contexto como de optimismo, como de esperanza, muy enfocado a la construcción de un país que se va reconociendo que sigue siendo básicamente agrario, porque era un país en el que el sector rural fue muy importante, sin embargo se está enfocando hacia una modernidad. Al momento de su fundación, el Instituto Politécnico Nacional estaba integrado por escuelas de diversos campos que hasta ese momento habían fungido de manera independiente, como la Escuela Superior de Comercio y Administración, fundada en 1890, la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, establecida en 1895, la Escuela Superior de Construcción y la Escuela Superior de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, fundadas en 1932. Y la Escuela de Bacteriología, creada en 1934. Se incorporaron también al IPN las escuelas que comprendían la educación prevocacional y vocacional, correspondientes al nivel medio y medio superior. El gobierno a mi cargo le impartirá un franco impulso para hacer que la enseñanza corresponda a las necesidades y aspiraciones legítimas que tiene el pueblo mexicano. Con la expropiación petrolera, se presentó una situación muy particular. Se habían marchado del país la mayoría de los técnicos que trabajaban en las compañías extranjeras y con ello se creaba una oportunidad sin precedente para que la ingeniería se desarrollara y consolidara en México. No está de más recordar la nacionalización petrolera pues iba a requerir de técnicos expertos, porque buena parte de los técnicos que trabajaban en las compañías como el Águila y todas estas, pues no eran mexicanos. Entonces, yo creo que básicamente estos dos elementos, el control directo del Estado por una parte y por otra parte la necesidad y conveniencia de fomentar carreras técnicas, profesionistas técnicos, son las que en el fondo explican la creación del Politécnico. La Universidad Nacional no atendía algunos campos disciplinarios que quedaban bien cubiertos con el Politécnico. A partir de ese momento, se incrementaron notablemente las actividades de exploración y perforación, en las cuales participaron egresados del IPN, particularmente ingenieros y técnicos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Para consolidar el régimen político, en marzo de 1938, el Partido Nacional Revolucionario se transformó en Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que se integró con 4 sectores: el obrero de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, el agrario con la Confederación Nacional Campesina, el popular, integrado por elementos de la clase media como maestros, profesionistas y otros grupos sociales, y el sector militar. Particularmente, los maestros se agruparon en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. Lo que había anteriormente era una fragmentación de organizaciones magisteriales que daba lugar a muchísimos, problemas, suspensión de clases, pugnas intergremiales, etc. Entonces fue un proyecto de el general Cárdenas, tratar de que el sindicalismo de los maestros se agrupara en una sola agrupación. Pero aunque él trató y hizo muchísimo porque esto se diera, él durante su sexenio no se logró. De hecho, la consolidación de un sindicato único ya se da durante el gobierno de Ávila Camacho. A finales del gobierno cardenista, el número de primarias federales, escuelas secundarias, internados indígenas y escuelas regionales había aumentado considerablemente. El índice de analfabetismo entre los mayores de 10 años disminuyó del 69% que existía en 1910 al 51%. Los programas de la SEP servían de norma en casi todos los estados. Los textos escolares y publicaciones oficiales hablaban de justicia social y las series SEP y Simiente exaltaban valores como la cooperación y la lucha de clases. A partir de 1938 y ante la amenaza de una guerra mundial, Cárdenas frenó su política radical, aunque fundó en Morelia, Michoacán,
una escuela para albergar y educar a los niños españoles que llegaron al país como refugiados de la Guerra Civil. Y la idea de educar al pueblo de México con una visión socialista, que me parece que era una iniciativa en contra de todavía la tradición eclesiástica católica que tenía la educación en México, ¿no? Entonces ahí la idea de una educación científica, de una educación laica y de una educación socialista, bueno, pues era una idea perfectamente coherente con la política cardenista y con ese carácter jacobino que tenía el gobierno de Cárdenas. Pero las circunstancias internacionales cambiaron y el énfasis de la política económica cardenista, que estaba centrada en el sector primario de la economía, en esta coyuntura a la que me referí, pues dio un vuelco y un viraje, y entonces el interés se centró en el sector secundario. En febrero de 1939, Cárdenas creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nombró al arqueólogo Alfonso Caso como su primer director. Con el tiempo, el INAH se consolidaría como una de las instituciones académicas y científicas más importantes del país. Desde entonces, se ha dedicado a la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural mexicano. Al terminar el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, México era un país mayoritariamente rural con una población aproximada de 20 millones de habitantes, que empezaba a cosechar frutos en su estructura económica y social, pero que todavía vivía momentos de tensión política derivada de las reformas de su gobierno.